Bienvenidos a Sin Esquemas. En esta entrega de hoy tendremos el grandísimo honor de compartir una conversación con alguien que podríamos presentar de diversas maneras, porque es un gran profesional de la medicina, es una persona vinculada altamente también al deporte, un filántropo, pero yo prefiero presentarlo de manera muy sencilla, como un verdadero servidor de nuestro país. Nosotros contamos con el amigo a quien respetamos y admiramos, el doctor José Joaquín Puello. Gracias por permitirnos dentro de su agitada agenda venir a compartir en Sin Esquema y con nuestro público televidente. Gracias, Alberto. Qué bueno que estamos aquí. Lo primero que debo decir, además del gusto de estar contigo y de tratar temas que, como dice el anuncio de tu programa, sin esquemas, quiere decir que somos libres de decir todo lo que querramos con muchísimo respeto. Pero sobre todo decir algo importante que creo que la gente debe saber, y es que hay una gran relación con tu familia, con tu hermano Víctor, con tus hermanos médicos todos, a través de mi esposa Gina Magluta, que ha sido casi como una hermana, somos familia. Como ustedes, como una familia. Así es. Pero más que eso contigo también, Alberto. Yo recuerdo muy bien cuando tú estabas en el gobierno del expresidente Mejía, cómo tú te comportaste con lo que te visitábamos, con lo que íbamos a pedirte favores a favor del deporte, de la medicina. Y la verdad que este es un buen momento para agradecer la labor que tú tuviste en el gobierno del presidente Mejía. Bueno, pues a mí de verdad, servir en lo que pude haber hecho, de verdad que me siento bien y más cuando uno sabe que lo que poco o lo mucho que uno pudo hacer, en el caso suyo, sabía que iba a ser bien dirigido y bien orientado. Pero vamos a entrar en materia seguido, doctor, y vamos a hablar del sistema de salud, que quizás es un tema de siempre, y más en nuestro país, donde lamentablemente o agraciadamente, si lo vemos en otra óptica, podemos ver que hemos avanzado bastante, pero también por otro lado, sabemos y reconocemos que hay dificultades grandes que de una forma u otra hacen que la medicina en nuestro país no logre el objetivo fundamental que usted en muchas de sus participaciones siempre lo ha señalado: llegar a todo el mundo con calidad y de manera muy específica o principal a los sectores más vulnerables. ¿Qué cree usted en la actualidad, doctor, desde su punto de vista, que son las dificultades mayores que enfrenta el sistema de salud en nuestro país? Sí, bueno, lo primero que habría que decir, Alberto, es establecer un racional sobre la medicina moderna. Y lo que yo voy a decir a la gente le va, quizás no a sorprender, pero le podría extrañar un poco, porque para la medicina moderna solamente hay dos caminos. Y no hay otro, desgraciadamente, Alberto. Hay un camino de la medicina buena, la medicina de alto nivel, con un buen desempeño tecnológico, ¿no? Y que llegue al 100% de la población de cualquier país, no tiene que ser República Dominicana. Pero esa medicina, Alberto, es una medicina costosa. La medicina buena es cara. Porque la profesión en la que nosotros estamos los médicos es prácticamente, los cambios ocurren no cada día, ni siquiera cada semana, cada año, cada mes. No, Alberto, es cada segundo. O sea, ahora mismo, si nosotros tuviésemos la oportunidad aquí en el programa de entrar a uno de los sitios importantes en el Internet, de los avances médicos, cualquiera de ellos, el Medscape, por ejemplo, que es uno de los grandes sitios de medicina, cada segundo hay un descubrimiento en medicina. Quiere decir que la medicina es dinámica. Al ser tan dinámica, al estar prácticamente la tecnología al servicio de la medicina y viceversa, eso hace que la medicina buena sea costosa. El otro nicho, Alberto, es el de la medicina mala. Esa es la barata. Entonces los estados tienen que comprender, el estamento político tiene que entender, el estamento que dirige la nación tiene que entender que no nos queda otro camino que dirigirnos por el camino de la buena medicina.
Y esto yo lo complemento con un racional que debí haberlo dicho al principio, y es que he dicho una y otra vez, como muchos médicos y muchos dirigentes políticos de muy alto nivel, que el primer derecho de una sociedad cualquiera es el derecho a la vida. Si usted no nace bien, se cría bien, crece, usted tiene la posibilidad de que su cerebro esté bien amueblado, con buena nutrición, con buenas enseñanzas, que usted vaya a la escuela y que ese cerebro logre captar toda la información que usted está recibiendo. Si usted no logra eso a través de una medicina bien estructurada, entonces estamos apostando a una sociedad que va a sufrir graves consecuencias en el futuro inmediato, ni siquiera en el futuro inmediato. Te pongo un ejemplo, y lo digo claramente, además lo digo sin ningún tipo de dolor íntimo, porque voy a hablar del suroeste. Yo soy de San Juan de la Maguana, y yo te puedo decir, Alberto, que el joven, el niño que nace en el suroeste, no tiene la misma nutrición que el niño que nace en el Cibao. Está menos alimentado. Y si ahí se desprende todo lo Entonces, demás. de ahí se desprende todo. En términos puramente neurofisiológicos, el cerebro humano es interesante. Hay algo que lo voy a decir aquí públicamente, la gente quizás no lo entiende. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, ¿no? en los primeros momentos de la concepción de un ser humano, lo primero que se forma es la piel. ¡Wow! ¿Por qué la piel? Bueno, porque es un órgano que sin ella no podemos vivir. Por eso mueren los quemados. Mueren, si uno se quema. O sea, doctor, perdón, lo primero cuando se da la concepción, la fecundación del Sí, óvulo la fecundación. y el espermatozoide, Sí. Es la piel, lo primero que se forma en la piel. Embriológicamente. Las primeras células que se llaman células del ectodermo, quiere decir la capa externa, es la piel. ¿Por qué la piel? Porque es el órgano que nos va a proteger. Es el órgano más grande del organismo, es más grande que el pulmón, que el hígado, que los intestinos. Y de hecho, cuando tú tienes una persona que se quema, si se quema el 80% de su piel, va a morir en 24, 48 horas. Así es. Pero una vez se forma la piel, semanas después, que no llega ni siquiera a la sexta semana, ¿qué hace la piel? Envía sus primeras células dentro del embrión para formar ¿qué? El cerebro. Quiere decir que el cerebro es el segundo órgano que se forma. ¿Por qué razón? Bueno, porque el cerebro necesita un periodo de formación muy importante durante 9 meses. La gente se pregunta, ¿pero por qué 9 meses? Bueno, la razón es una razón puramente fisiológica. Es el tiempo que se va a tomar el sistema nervioso en conformarse, y se va conformando poco a poco hasta que finalmente cuando el niño nace, uno nace más o menos con unos 100.000 millones de neuronas. Pero esas neuronas tuvieron que ser bien alimentadas. Y tuvieron que ser bien alimentadas durante esos 9 meses. De ahí, Alberto, que la medicina preventiva, ¿no?, en la mujer embarazada es tan importante. Pero yo te voy más lejos. De ahí el hecho de que nosotros los médicos nos oponemos de manera taxativa, firme, categórica, a que una adolescente pueda salir embarazada, porque ella no va a poder realmente formar ese niño, llevarlo de un embrión a un feto que va a nacer con su cerebro más o menos bien estructurado. Y es muy probable que ese cerebro nazca con mucho menos células que las que necesita. Una vez nace el niño, entonces viene una fase importantísima, que es cuando esas neuronas que nacieron en el cerebro humano necesitan unirse una con otra. Estamos hablando a la gente que nos está escuchando, 100.000 millones de neuronas. Si tú quieres que yo te dé un ejemplo. Por eso que dicen que el cerebro, yo hablando aquí como una persona que ignorante de esa parte tan específica y tan conocedora como usted,
Pero por eso es que dicen que el cerebro, por más computadora que haya, no hay ninguna computadora. No, así es. No hay ninguna computadora que se acerque a lo que puede producir el cerebro en su máxima producción, vale la redundancia. Sí, te hago un paréntesis. Sí, sí, claro. Es que me siento, la verdad que usted me ha dicho 2 o 3 cosas ahora, que yo que vivo en una familia de médicos, Sí. en otras áreas quizás, pero siempre he estado involucrado en el área de la medicina, Sí. porque usted me conoce no solamente mis hermanos, mis cuñados y mis tíos, Sí. sino que siempre he estado involucrado en esa área, pero usted me ha dicho cosas aquí, eso de la piel, por ejemplo, y eso de que el cerebro es lo segundo, Sí. y eso que usted acaba de decir, ahora, me encantaría oír esa anécdota. Bueno, suya. pues yo te voy a dar unas pinceladas interesantes. ¿Cuál es la razón de que nosotros los seres humanos seamos inteligentes? Nos viene de la madre, no del padre. Tomen ahí también los Sí. hombres que no creemos que somos Sí. de que muy importantes. Sí. ¿De dónde que viene la inteligencia? De la madre de uno. De la Entonces, madre. para que estemos claros. Sí, señor, de la madre, porque la madre no solamente aporta sus genes igual que el padre, pero la madre lleva a ese embrión y luego al feto en su abdomen durante 9 meses. ¿De dónde se alimenta el cerebro del feto que se está convirtiendo ya en un ser humano completo? De la madre. Así es. Por eso es que la madre necesita los nutrientes especiales para que ese niño nazca. Y aparte de los nutrientes especiales, doctor, como usted señaló, las condiciones físicas adecuadas en edad biológica para poder asimilar eso. Porque yo creo que una niña de 14 o 13 años, por más bien que se Así alimente, es. por mejor que lleve un embarazo, de una forma u otra está en cierta forma amenazada altamente con tener un embarazo de riesgo. No solamente y su eso. vida también. No solamente eso, Alberto, sino que esa niña que salió embarazada a los 10 o 11 años necesita sus nutrientes para otras cosas. Exacto. Por lo que te voy a decir después, para mejorar el cerebro de ella, no el del bebé, el de ella. Que está en formación todavía. Que está en formación desarrollo. todavía, pero está todavía ella en un proceso metabólico de formar su cuerpo, de formar sus órganos, sus huesos. O sea, esa niña todavía tiene, su cuerpo tiene que ocuparse de otras cosas que no es simplemente de darle la vida, el crecimiento a un bebé. Ahora, te doy datos que son interesantes y que la gente no sabe. Si la gente que me está viendo aquí lograra sacar las 100.000 millones de neuronas del cerebro de cualquiera de nosotros y contarlas una a una, se tomaría 3 millones de años. Wow. 3 millones de años. Eso le puede decir a la gente que nos está escuchando, para los que creemos en Dios, ¿verdad? Lo que es la grandeza de Dios. Pero para los que no creen... Que nos expliquen eso, Sí. los evolutivos y Sí, lo que creen sí, otra vez. sí. ¿Cómo puede ser algo así, Así mismo tan es. espectacular como usted acaba de señalar? Así mismo es. Pero si nosotros lográramos tomar una parte solamente del cerebro, donde están la colita de la neurona, que se llama el axón, si nosotros lográramos unir un axón con otro, ¿no? Sí. Nosotros le daríamos con el cerebro tuyo o mío la vuelta 6 veces al mundo, al planeta. Dios. Entonces, imagínense ustedes la grandeza de ese órgano. Entonces, cuando ya nacemos, esas neuronas que hacen, empiezan a hacer una unión unas con otras, y cada neurona se reúne con 90.000 neuronas, cada una de ellas, de las 100.000 millones. O sea, que hay que multiplicarle. Hay una relación Eso increíble es ahí. infinitesimal. No, eso es infinitesimal, eso es elevado a la... Eso es prácticamente el a universo. la 12ª potencia, por lo menos. Sí. No sé mucho de matemática, pero me Sí, supongo sí. lo poco que sé de matemática. Bueno, pero precisamente por eso, doctor, entonces, cuando usted al inicio habló de que la medicina es costosa, pues estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de investigación, de métodos que se llevan a cabo para lograr adelantos, no en cómo quizás hacer un vehículo mejor, o hacer una silla mejor, o hacer X producto mejor. Estamos hablando en cómo trabajar en la investigación de los seres humanos, que lo que somos creyentes en Dios, es lo más cercano al Señor que hay, somos nosotros los seres humanos. Entonces, en esa parte, doctor, yo le pregunto a usted, siguiendo por esa línea, cuando hablamos, y en el caso lógicamente de su especialidad,
que es neurocirugía, que aún se ha avanzado bastante en el área del estudio del cerebro, todavía uno siente, y yo quiero que usted en esa parte, y nuestro público televidente, oiga de usted como una persona muy conocedora, que precisamente por lo complicado del cerebro, por lo que representa el cerebro en sentido general y todo lo que de una forma u otra depende del sistema nervioso, es cierto que el avance en materia neurológica ha ido un poquito más lento que en otras áreas. Es al revés. Es al revés. Al revés. Lo que pasa es que es más complicado. Sí, es al revés, porque esto tiene una explicación, Alberto, es una explicación político-social. Fue el presidente Clinton. Cuando el presidente Clinton anunció la década de las ciencias neurológicas, ahí fue que dimos el gran salto. Entonces, ¿por qué yo te hice esta introducción? Por lo que te voy a decir ahora. Entonces, el sistema de salud de la República Dominicana, por más pequeño que sea nuestro país, tiene que de alguna manera no ir quizás paralelo con las grandes inversiones en medicina, pero por lo menos seguir la inversión por donde va el camino de la medicina moderna. Y lo que un político debe entender es que de alguna manera nosotros tenemos que entrar en ese carril, no ir paralelo o hacia atrás, sino en el carril por donde va la medicina moderna. Eso hace que lleguemos a otra conclusión, y es que en el sistema de salud nosotros adolecemos de una verdadera inversión en salud que garantice por lo menos que nosotros estamos en el carril de la modernidad de la medicina. A la pregunta de cuánto sería esa inversión con respecto al PIB, vamos a decirlo en términos de nuestro continente. Obviamente hay países que tienen un 17% del PIB, no podemos aspirar a eso, pero nosotros podemos aspirar a un 7, un 8%, en un plazo, un 6, 7. Un 6%. Yo he criticado de muy buena forma, he criticado que si bien es cierto que el 4% de la educación fue excelente, a mí me hubiese gustado, y quizás estoy respirando por mi herida, que la primera gran inversión del PIB nosotros la hiciéramos en medicina. Porque la inversión en educación es muy buena, todos la aplaudimos, pero se necesita además, paralelamente con ella, una inversión importante en salud para que el niño que va a la escuela pueda realmente obtener el beneficio de esa gran inversión que ha hecho el gobierno. No se puede educar si no hay una base de salud en nuestros niños capaz de asimilar esa educación. Bueno, y tenemos parámetros. Obviamente que el parámetro de la mortalidad materno-infantil es el parámetro que nos indica por dónde nosotros andamos. Pero yo te voy a decir algo más. Por ejemplo, el parámetro que tiene que ver con el conocimiento de las enfermedades que tenemos los dominicanos. Aquí hay que hacer más autopsias. Aquí en algún momento determinado el Congreso Nacional va a tener que plantearse de manera muy seria, como es en los países desarrollados, que toda persona que muere en un hospital, de lo que sea, tiene que ir a una autopsia, para nosotros saber de qué morimos los dominicanos. Exacto. La gente muere e inmediatamente los familiares toman ese cadáver y lo van a enterrar. Bueno, la única manera que la medicina ha podido avanzar, la única fórmula para avanzar, es cuando realmente hace ya unos cuantos siglos, sobre todo en la época de Miguel Servet, se comenzó a estudiar los cadáveres, igual en la escuela persa, para saber de qué moría la gente. Antes no sabíamos. Entonces todavía hoy día, nosotros necesitamos las autopsias para nosotros saber de qué morimos los dominicanos. Aquí por lo general solamente se hace autopsia cuando son crímenes. Así mismo. En la mayoría de los casos, cuando son porque lo pide quizás, porque lo pide el familiar, no porque sea obligatorio. Entonces, obviamente que ese es uno de los grandes escollos que nosotros tenemos. Ahora bien, el otro escollo que realmente, a pesar, perdón, de que nosotros hemos avanzado, y yo estoy de acuerdo, Alberto, que la medicina que practicamos ahora en el año 19 no es la misma que practicábamos ni siquiera a finales del siglo pasado. Nosotros hemos dado un salto exponencial, cuantitativo, etcétera. Pero siempre uno tiene que apostar a la excelencia.
Entonces, aquí viene la segunda parte. Obviamente que la capacitación de nuestros médicos en las escuelas de medicina tiene que mejorar. Nosotros tenemos que ser más estrictos, Alberto. Y tú y tus hermanos, y sobre todo tus hermanos que han incursionado de manera exitosísima en la medicina, si tú le preguntaras a cualquiera de ellos, a Víctor, por ejemplo, Víctor, ¿es posible que como tú entrenaste en Estados Unidos, que cualquier norteamericano pueda ir a una escuela de medicina porque tiene el dinero o el apellido o el color o es hijo de un rey? No. En los países desarrollados se entra o se es aceptado en las escuelas de medicina de acuerdo al nivel académico que tú tienes. Lo que quiere decir que los países desarrollados han considerado desde hace mucho tiempo. De entrada hay una garantía de mejores profesionales. Que el que va a esa profesión tiene que ser de lo mejor que la sociedad produce. En términos no solamente académicos, en términos también de inteligencia, en términos de preparación. Óyeme, Alberto, en términos de preparación moral, en términos de ética, porque esto es una profesión eminentemente... Usted está hablando de cosas profundas, doctor. Sí, eminentemente ética. De cambios dramáticos que hay que reconocer, que sabemos. Digo, uno no debe temerle porque, como usted señala, se han dado cosas que jamás se pensaba que se iban a dar y se han dado. O sea, temerle a esos cambios, hablarle usted ahora que para usted entrar a una universidad, usted tiene que medirse su nivel de inteligencia, usted tiene que ver su nivel de ética, que yo coincido totalmente, y más en una carrera como la medicina, que lamentablemente, y lo digo aquí delante de usted, delante de mi familia, que son muchos médicos, se ha vuelto tan comercial, se ha hecho tan materialista, tan negociante, hay que decirlo, aún con sus excepciones, hay que hacerlo claro. Y las hay muchas, y son reconocibles. Pero usted acaba de señalar algo aquí, que sería ya una especie de una transformación profunda de nuestro sistema educativo, principalmente en el área de la carrera de medicina. Por ejemplo, si uno me preguntara, yo que tengo que realmente... ¿Usted como profesor? Sí, profesor, y recibir muchísimos estudiantes, claro. No solamente ya graduados de médicos, los que vienen ya con especialidades. Si tú me preguntaras qué es más importante para mí en un interrogatorio de un muchacho que va a trabajar en un hospital, ¿qué es más importante? ¿Su condición académica o la parte ética? Óyeme, Alberto, yo tendría que pensarlo dos veces, porque el empoderamiento de un médico está pautado no solamente por lo que tú sabes de medicina, el empoderamiento de un médico está pautado por una palabra, una sola palabra, que es compasión. Usted puede ser un excelente médico, usted puede haber ido a las mejores universidades, pero si usted no tiene compasión por ese paciente que está sentado frente a usted, y usted se pone en los pantalones de ese paciente o en la falda de esa señora que tiene un hijo enfermo, el padre con un infarto cardíaco, usted tiene que ponerse dentro de esa persona para saber el dolor que está sintiendo. Igualmente, un paciente acostado en una cama con un dolor de un cólico nefrítico, un cálculo en el riñón, un dolor de una hernia discal, hay que ponerse en ese paciente para uno saber lo que está sintiendo. Entonces, para mí, después de 56 años de ejercicio profesional, para mí es muy importante que el estudiante, el especialista que yo reciba, entienda que aparte de su nivel académico, él necesita la otra parte, la parte ética, el empoderamiento y el entender que en esta profesión de nosotros, por lo menos en República Dominicana, se puede vivir decentemente. Ahora, Alberto, yo no conozco hasta el día de hoy, toco madera, un solo médico que se haya hecho millonario con la profesión. No lo conozco. Bueno, yo creo, doctor, vamos a continuar exactamente ahí. Y simplemente vamos a tomarnos unos segunditos para continuar en ese elemento que acaba de introducir nuestro distinguido invitado, que ojalá, yo estoy seguro que así será, la gente pueda verlo y pueda asimilarlo principalmente. Continuamos en unos segundos en Sin Esquemas.